Bueno, estamos con No, Marcelo Kenning, así se pronuncia. como quieras. Me lo han Bueno, pronunciado de tantas maneras. Como se lee es Koenig y como se pronuncia bien es impronunciable, es un bueno, apellido alemán impronunciable que es Koenig, así que puede bueno, ser el como mío quieras. también es difícil. Estamos con Marcelo Kenning, él es diputado provincial en la provincia de Buenos Aires y queríamos charlar con vos, Marcelo, sobre el proyecto de ley del impuesto a las ganancias. Sabemos que se ha vuelto a presentar en el Congreso y que se va a estar debatiendo prontamente y que hay muchas idas y vueltas y discusiones en torno a lo que significa, lo que es y el proyecto. Entonces, bueno, por ahí que nos pueda sintetizar brevemente de qué se trata este impuesto a las grandes fortunas, de este proyecto de ley, y después indagar un poco en qué consiste. Bueno, una pequeña corrección. El proyecto se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación. Yo soy diputado nacional por la provincia de Buenos Provincia. Aires. Eh, Bien, ¿en qué consiste, digamos, por qué tuvo tantas idas y vueltas este proyecto? ¿Por qué tanto tiempo esperando la oportunidad para presentarlo? Porque sin duda que es un proyecto que le genera cierto resquemor a los sectores reaccionarios, ¿no? Que cada vez más han demostrado que son realmente una fuerza de derecha, de defensa del privilegio de los privilegiados. Eh, Porque si no, como en cualquier parte del mundo, hay varios proyectos presentados en distintos lugares del mundo, para que de alguna manera las grandes fortunas hagan también un poco de fuerza en esta situación, un poco de esfuerzo en esta situación muy particular que es la pandemia a nivel mundial. Yo tengo para mí que esas enormes fortunas son la contracara de los millones de argentinos y argentinas que no le pueden dar de comer a sus hijos en estos momentos. Entonces, esos sectores humildes, incluso los sectores laburantes, los sectores de las clases medias, comerciantes, los que viven del turismo, todos están haciendo un enorme esfuerzo. Y siempre en proporción a la cantidad de ingresos que tienen. ¿Por qué no hacer que también aquellos que tienen grandes fortunas hagan un esfuerzo proporcional? Estamos hablando entonces no de un impuesto, porque no tiene carácter permanente, sino de un aporte solidario, extraordinario, es decir, por única vez, que se impone a solamente 12.000 personas, se calcula aproximadamente, por el secreto impositivo no se puede calcular con exactitud, pero alrededor de 200.000, perdón, de 200.000 no, de 12.000 nada más personas, el 0,02 de la población argentina, que tienen fortunas arriba de 200 millones de pesos, ¿no? Para que cualquiera lo pueda comprender bien. No es que el que tiene un Duna modelo 94 va a pagar este impuesto, ¿no? Lo va a pagar con esa plata, con esos 200 millones, se pueden comprar 100 autos 0 kilómetros, ¿no? Digamos, se pueden comprar de la ciudad de Buenos Aires 20 departamentos de 2 ambientes. Es decir, no, tampoco es el que tiene un departamentito de un ambiente, va a pagar 20 departamentos de un ambiente y todavía no se llega a los 200 millones de pesos. Y como es un aporte extraordinario con un fin específico, también en el proyecto lo que se establece de acuerdo a las prioridades de nuestro gobierno, a dónde va específicamente este aporte, ¿no? Digamos, son centralmente cinco cosas que se dividen casi proporcionalmente, salvo una que lleva el 15% y otra el 25%, y todas las tres restantes llevan el 20%. Una cuestión es apalear las necesidades, o en todo caso a morigerar en gran medida las necesidades, tanto sean equipamientos médicos como medicamentos, generadas por esta pandemia, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con el tema del gas, que esa es la que se lleva el 25%. Las cuestiones de exploración, explotación, infraestructura, con el tema del gas natural, son una cuestión que cumple dos fines, ¿no? Por un lado, y, digamos, hacer un poco de justicia y de vida más digna para aquellas familias que hoy no tienen acceso al tema del gas natural,
pero también tiene un otro efecto, ¿no? Digamos, que se relaciona con que Argentina importa gran parte del gas que consume, sobre todo el gas envasado, y ese gas envasado le cuesta a la Argentina montones de dólares, ¿no? Y esas divisas nosotros las necesitamos. Después, tiene que ver con el tema del sostenimiento del empleo de las pymes, ¿no? Todos sabemos que las pequeñas y medianas empresas son fundamentalmente las mayores proveedoras de trabajo de la República Argentina. Y por eso el objetivo es, digamos, ayudar a sostener el empleo del difícil momento que están pasando la mayoría de las pymes. Me quedan, a ver, ya dije 4, me queda una, de cuál me estoy olvidando. Creo que te queda el de las becas Progresar. Exactamente, el de las becas Progresar. Entonces, para el estudio de los jóvenes también se destina un 20%. Y me queda el que es el 15%, que es la urbanización y el mejoramiento de las condiciones de vivienda de los barrios populares registrados en un censo de barrios populares que se hizo hace relativamente poco. Y de alguna manera esas 5 cosas, tomadas como prioridad en el marco de la pandemia, son como una de las prioridades, ¿no? Digo, pero son de alguna manera los destinos específicos para los cuales se acuerda este aporte extraordinario. Bien, ahí yo tenía una pregunta en base a uno de estos puntos que por ahí puede ser un poco más discutible, que tiene que ver con el del gas. Digo, hay algunas organizaciones socioambientales que ponen el punto en este eje que tiene que ver con el fracking y con la explotación de vaca muerta, por un lado, y por otro me parece que es muy interesante el desarrollo del gas natural, más que nada en ciertos sectores rurales o en el interior del país donde no ha llegado aún. ¿Ustedes han debatido internamente sobre esa cuestión? Y la otra pregunta, bueno, vamos con eso y después te hago la otra. Dale. Mirá, yo creo que esto no tiene relación directa con el fracking, que es petróleo. No tiene relación con eso. Está claro que nosotros tenemos que ver de dónde sacamos el gas. Y tenemos que ver también una discusión, que no es una discusión de esta ley, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no se concentren los beneficios de determinadas cosas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, porque ni siquiera del conurbano, una parte importante del conurbano no tiene gas natural, ¿no? A veces la perspectiva del interior es que los que somos del conurbano somos porteños igual que los porteños y vivimos en las mismas condiciones que los porteños, y esto no es efectivamente así, ¿no? Apenas a 50 kilómetros, y todavía sigue la ciudad de Buenos Aires en esos 50 kilómetros, o el conurbano, o el ejido urbano de esa ciudad que llamamos Buenos Aires, en muchos casos no tienen ningún tipo de infraestructura, ¿no? Pero, digo, muchas veces las propias provincias productoras de gas no tienen gas natural. Digo, todas estas cosas son injusticias. No vamos a resolver todas las injusticias de la Argentina con un impuesto extraordinario que está pensando en recaudar aproximadamente 300.000 millones de pesos, que son una cifra exorbitante, pero no sirve para resolver todos los problemas estructurales de la Argentina. Yo creo que esa que vos planteás y muchas otras son deudas de la Argentina, ¿no? Digamos que, ¿cómo hacemos para que la explotación de distintas fuentes de energía sea una explotación sustentable? Es parte de las discusiones pendientes que tenemos en la Argentina. Y otro debate Nosotros mucho... en particular estamos mucho más amplio que esta ley, ¿no? Digo, que a veces cuando sale duramente a cuestionar esta ley, uno se pregunta, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de ese cuestionamiento? ¿No? Porque yo lo entiendo, yo reivindico que nosotros debemos tener un control ambiental del impacto ambiental de cualquiera de las extracciones, tanto llámese minería a cielo abierto, llámese petróleo, llámese gas.
pero ¿por qué plantearlo en particular con esta ley y no con el resto de las cuestiones, ¿no? Uno puede decir, bueno, ahí vieron la oportunidad, pero yo creo que el árbol no nos tiene que tapar el bosque. Yo creo que lo que tiene de bueno esta ley es que abre la puerta para una discusión simbólicamente trascendental. Por eso digo el bosque y no digo el árbol. Para mí esa discusión trascendental es la construcción de un sistema impositivo más progresivo. Hoy los que menos tienen, en proporción a sus ingresos, pagan más impuestos que los que más tienen. Y esto es una injusticia. Yo creo que de alguna manera este debate, esta ley, abre la puerta para eso. ¿Es la ley perfecta? No, ni mucho menos, ¿no? Digo, pero me parece que en este sentido nosotros tenemos que defender estos debates, por lo menos aquellos que creemos en la justicia social. También pienso en el contexto en el que se propone, ¿no?, la ley, y que digo que en la gestión anterior del gobierno nacional y los gobiernos provinciales era imposible pensarla y discutirla, y que el contexto político por un lado y de pandemia por el otro llevó a presentar el proyecto y a que se necesite con urgencia sacarlo para poder resolver todos estos problemas que vos estabas planteando. La otra cuestión por ahí que me preguntaba al leerlo y frente a los debates que se generan, vos planteás el hecho de que en realidad no es un impuesto, sino que es un impuesto extraordinario. ¿Qué posibilidades reales hay de que esto suceda como en otros países, que no es extraordinario por el contexto, sino que pueda ir en pos de algo que vos planteabas justamente recién, de el debate impositivo, ¿no?, de que que sí se transforme en impuesto a las grandes fortunas, y que quienes tienen esta cantidad de millones de pesos y de dólares, y que muchos y muchas no lo tienen en la Argentina, puedan pagar un impuesto por eso, y que se pueda ampliar la cantidad de beneficiarios. Efectivamente, como decíamos antes, son solamente el 0,02 del total de la población argentina. Es un grupo muy reducido de personas. Pero, ¿qué posibilidad hay? Y dependerá de nuestra capacidad de generar esa discusión, y de la correlación de fuerza, y de un montón de factores. Digo, por lo pronto, la necesidad nos pone frente a discutir estos grandes temas, ¿no? A discutir el tema de, así como el enorme esfuerzo que están haciendo los más humildes y las clases medias, ¿por qué no hacen proporcionalmente un esfuerzo también los que tienen grandes fortunas, que en realidad no le van a afectar nada, ¿no? Imagínense que alguien que tiene, y digo la mínima, ¿no?, 200 millones de pesos, si tiene 196, no es que va a transformarse en pobre de un día para el otro, ¿no? Si tiene 20 coches 0 kilómetros, se podrá perder a 2, ¿no? Entonces, digo, realmente no es que de golpe se van a estar haciendo cola en el ANSES para cobrar el IFE. Me parece que esta discusión es una discusión más profunda, digamos, y tendrá que ver con nuestra capacidad de instalar esta discusión de la necesidad de una justicia social, de una sociedad más equitativa. Latinoamérica es la región del mundo con mayor desigualdad social, donde hay millonarios, supermillonarios, ¿no? Porque 200 es el piso. La ley contempla en una escala, ¿no?, digamos, que va aumentando del 2 hasta el 3,5%, el 3,5% lo hace sobre personas que tienen más de 3.000 millones de pesos. Y ahí estamos hablando de no 20 autos 0 kilómetros, sino muchísimos más. Entonces, me parece que nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para generar ese debate y escaparle al discurso que se intenta instalar de los medios masivos de comunicación, que es que los ricos son los que nos dan el trabajo, ¿no? Que los ricos son, que si cobramos impuestos a los ricos, va a escasear el trabajo. Esto que en los 90 se llamaba la teoría del derrame, hemos comprobado empíricamente y sobre el lomo de los argentinos y las argentinas que
que en realidad no es una copa de champán en la que tenemos que poner, sino que los ricos tienen un bolsillo de payaso, que le entra todo y sale por otro lado. Justo se ve, La fuga está directamente vinculada a la evasión de impuestos. claro, la fuga, y pensaba también cuando te escuchaba hablar en el contexto que estamos charlando sobre esto y que se va a debatir, también en lo que que algunos han denunciado fervientemente, que tiene que ver con las tomas de tierra, ¿no? Cómo para algunas personas la necesidad de un terreno para poder vivir se contrapone con empresas y familias que tienen millones de tierra y que muchos tampoco las llegaron a conseguir de manera legal. Totalmente, si uno se pone a rastrear cuál es el origen de las grandes propiedades terratenientes, no podría sustentar el discurso de la meritocracia, ¿no? Empezando por la enfiteusia de Rivadavia, que hizo que aquellos que eran nietos de contrabandistas y hijos de los comerciantes legales con los británicos se quedaran con todas las tierras fiscales. Yo creo que ahí, si uno se pone a escarbar, tenemos un problema, pero yo creo que también en eso a veces hay un falso eje que permite agitar fantasmas, ¿no? Digamos, cuando empieza esta cuestión de la toma de tierras, empiezan a agitar la idea de que alguien tiene un departamentito de 2 ambientes y le van a ocupar el baño y la cocina, ¿no? Yo en ese sentido, junto con otros diputados y diputadas, con la diputada María Rosa Martínez, hemos presentado un proyecto que se llama La Marcha al Campo, que consiste en nada, lo trato de explicar lo más rápido posible, un proyecto para hacer unidades productivas en terrenos que son fiscales. La Argentina tiene aproximadamente 12 millones de hectáreas fiscales en todos los niveles, municipal, provincial y nacional, y que de alguna manera también es eso, discutir una lógica más estratégica de pensar la repoblación de la Argentina. La Argentina es macrocefálica, tiene en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires casi la mitad de la población de todo el país, ¿no? Y Argentina tiene un territorio amplísimo, solamente el continental tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados, y parece que tuviéramos que estar todos apiñados en un mismo lugar. Y las tomas muchas veces tienen que ver con esa misma lógica. ¿Cómo hacemos nosotros, primero para que no se siga despoblando y que un montón de población urbana, rural y campesina termine viviendo en condiciones prácticamente indignas en los conurbanos, no solamente de Buenos Aires, sino también de Rosario y de Córdoba? Y me parece que para eso el Estado tiene por cartas en el asunto y no necesita, porque tiene sus propias tierras, no necesita, por lo menos en principio, expropiar nada. Desde esas cuestiones y pensados comunidades productivas y pensados para el arraigo de aquellos que hoy ya viven y a veces están siendo corridos por la frontera del agronegocio, y pensando también en los que eventualmente emigraron hace relativamente poco, pero también aquellos que tengan voluntad de aprender a cultivar la tierra, criar animales, hacer ese tipo de cosas. Me parece que nosotros con eso no solamente repensamos cómo tiene que ser la Argentina, sino también vamos afirmando nuestra soberanía, porque poblar también es generar soberanía. Bueno, para ir terminando y volviendo al tema que nos había convocado, que igual creo que es parte del mismo debate que nos debemos las argentinas y los argentinos, por ahí, ¿qué mensaje le darías digo, como bonaerense, a las mendocinas y mendocinos sobre este impuesto en relación, en un primer momento, en relación al objetivo principal, que es resolver algunas situaciones dentro de la crisis de emergencia, y en relación a quiénes afectaría esto? Digo, no todas ni todos los mendocinos se van a ver afectados por este impuesto extraordinario, pero sí muchos se van a ver y muchas se van a ver beneficiados. Tal cual. Yo
tengo por la provincia de Mendoza un particular afecto. Mi mujer es hija de mendocinos, no es mendocina ella, pero sí es hija, su madre es mendocina y toda la familia vive en Mendoza. Y cada tanto voy a verlo y disfruto de esa tierra tan hermosa que es Mendoza y de ese triunfo de la organización del hombre y la mujer frente a la naturaleza, ¿no? Digamos, porque Mendoza es un oasis creado, digamos, en la mayoría de, de las tierras de Mendoza o las ciudades de Mendoza o las regiones de Mendoza están vinculados con el trabajo de las personas, ¿no? Eso siempre es una cosa que admiré profundamente. Yo creo que, tal cual como vos decís, a solamente un puñado de mendocinos, no tengo la cifra exacta, pero no creo que pase de un puñado, los grandes bodegueros, quizás alguna ¿cómo se llama? Pérez, que también es de Mendoza, que tiene ahí en Chacra de Coria su finca. eh, digamos, claramente solamente un puñado de mendocinos van a pagar este impuesto, y seguramente muchos mendocinos se pueden beneficiar, ¿no? Digamos, en estos momentos que está creciendo los niveles de contagio en Mendoza, seguramente si cuando colapsen, y ojalá que nunca suceda, el sistema sanitario, se va a necesitar una ayuda de salud para atender a las necesidades y a las urgencias. Ojalá que, vuelva a decir, ojalá que nunca suceda, pero estamos en el peor momento de los picos de contagio, y a veces la irresponsabilidad, tanto ciudadana como lo cual es peor, de muchos dirigentes políticos que alientan la flexibilización de las condiciones a riesgo de la salud y la muerte de una parte de la población, lo cual desde ya me parece grave. Pero cuando se necesite ese recurso, seguramente todos los mendocinos van a ser beneficiarios de, por decir uno solo de los 5 ítems a los cuales nos estábamos refiriendo. Eh, Ni siquiera en esto puede esgrimirse el discurso de los impuestos van a una caja negra, que es el Estado, que hace lo que quiere, ¿no? Digamos, que no es cierto, pero pongámosle que alguien está tan convencido de este caso, tienen asignación específica y no pueden ser utilizados para otra cosa. Por eso me parece que esta discusión sobre esta ley no tiene que asustar a nadie, tiene que ser tomada como un hecho de justicia, tiene que ser tomada como un hecho que nos beneficia a la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Si son el 0,02, beneficia al 99,98% de los argentinos, con lo cual es una cifra más o menos justa, ¿no? Digamos que un poquito más pagan ese 0,002, que son multimillonarios, y que la mayoría, sobre todo de los argentinos y las argentinas que no están viviendo bien, que están sufriendo las condiciones de la pandemia, puedan tener eh, algo mejor, ¿no? Me parece que eso es justo, y más allá de para aquellos con los cuales coincidimos políticamente, abre un montón de puertas. Por eso hay que fijarse bien de dónde se hace la crítica sin perder el sentido, que podría ser perfectible, que podríamos quizás, y esto sea parte probablemente del debate parlamentario, ¿no? Mejorarla, incluirle otros aspectos para que con la excusa de la ley no se pueda afectar el medio ambiente o lo que fuere. Digo, me parece que tenemos que estar abiertos a ese debate, a esa discusión, pero nunca perder el centro y el objetivo, que es generar una más justa distribución de la riqueza. Bueno, Marcelo, te agradezco, muy interesante y da para otro debate tanto la distribución la discusión de los impuestos como el debate por la tierra, pero bueno, la idea era hablar sobre el impuesto y después te vamos a estar llamando por el proyecto de ley también del Día del Charanguista, en homenaje
Jaime Torres. Dale, buenísimo, muchas gracias por la entrevista y a disposición para cuando quieran, para que charlemos sobre los temas centrales de la Argentina, porque la distribución de la riqueza y la distribución de la tierra son parte de los temas estratégicos de la Argentina, o por otros temas, como la cultura nacional, que no deja de ser menos estratégico, y yo creo que en ese sentido apunta un poco a cumplir con un hecho de justicia que es el homenaje al maestro Jaime Torres, ese proyecto del Día del Charanguista al que vos hacías referencia. Bueno, muchas gracias y que tengas un buen día. Muchas gracias.